¿Qué es el arte griego? Se denomina arte griego al conjunto de manifestaciones artísticas producidas en la antigua Grecia. Ahora vamos a hablar de los periodos del arte griego. El arte griego se divide en tres periodos: el arcaico, el clásico y el helenístico. Ahora vamos a hablar del periodo arcaico. El periodo arcaico, el cual se comprende desde finales del siglo VII a.C. hasta el 480 a.C. Durante este periodo aparecieron las primeras manifestaciones de arquitectura y escultura monumental realizadas en piedra para perdurar durante el tiempo. Esta etapa se caracterizó por la producción de cerámica decorada con escenas mitológicas, literarias y la vida cotidiana, y por el protagonismo de las representaciones humanas: hombres jóvenes desnudos, chorus, y mujeres vestidas, core, con formas convencionales y algo rígidas. Además, durante este periodo, el templo griego adquirió sus características particulares y se estableció como monumentos arquitectónicos más representativos de la cultura griega. El periodo clásico abarca del 479 a.C. hasta el fin de la guerra de Peloponeso en el 404 a.C. Corresponde al momento en que el arte y la cultura griega llegaron a su máximo desarrollo. Luego de la etapa de transición, conocida como el periodo severo, los artistas griegos lograron condensar en sus figuras la concepción filosófica de la época. Como consecuencia, produjeron obras equilibradas, armónicas y serenas, que respondían al ideal de la belleza griega. En Atenas se reconstruyó la Acrópolis, la cual había sido destruida por las invasiones persas, y se construyó el Panteón, templo dedicado a la diosa Atena. Por último, vamos a hablar del periodo helenístico. Se desarrolló entre el año 4 a.C. y el siglo I a.C. Corresponde al periodo de disolución de las ciudades-estado griegas a partir de la conquista del territorio por Filipo de Macedonia y su incorporación al Imperio Macedónico. A partir de la nueva situación de Grecia, los artistas buscaron representar la individualidad, el carácter personal, lo novedoso y lo extraño. Con la expansión del imperio, las formas griegas se adaptaron a los gustos orientales. Ahora vamos a hablar de las características del arte griego. En sus inicios, el arte griego recibió influencia de las civilizaciones minoica y micénica, y especialmente de Egipto y Mesopotamia, pero pronto desarrolló características particulares bien diferenciadas. Se priorizó la representación de la figura humana de acuerdo con la ideal belleza que respondía a una concepción intelectual y filosófica. Para ello establecieron un canon, es decir, una serie de relaciones entre las partes de la obra que aseguraban el equilibrio y la armonía. Al mismo tiempo se buscaba la representación de la figura humana de acuerdo con el canon idealizado de la belleza. Existía la intención de representar la vida interior de los personajes. Tanto las esculturas como los templos estaban pintados para brindar un aspecto naturalista a las formas humanas y las narraciones representadas. Se comenzó a valorar la belleza de las obras de arte, más allá de su función conmemorativa, de homenaje o recordatoria. Esto favoreció la aparición de coleccionistas, críticos y teóricos de arte. Ahora vamos a hablar de la arquitectura del arte griego. El templo fue la construcción característica de la arquitectura griega. Esta debía responder a ciertas reglas establecidas que aseguraban las adecuaciones, proporciones y la armonía de la obra. Cada parte del templo estaba en relación con las demás partes, de acuerdo con el orden determinado. Estos órdenes fueron el dórico, el jónico y el corintio, que en realidad responde a una derivación del jónico desarrollado durante el periodo helenístico. También construyeron teatros de forma semicircular aprovechando las laderas de las montañas para instalar las gradas. Bueno, vamos a hablar de la escultura del arte griego. Esta categoría incluyó tanto las esculturas exentas
como los numerosos relieves narrativos que se desarrollan en los tímpanos, las metopas y los frisos de los templos. Muchas obras escultóricas se realizaban en bronce fundido. La mayoría de estas obras se ha perdido, sin embargo sabemos de su existencia por las copias de mármol del período romano. Los griegos, para conseguir el ideal de armonía y equilibrio, sin que la escultura perdiera naturalidad, desarrollaron el contrappasto, en el cual permite representar el cuerpo humano en un reposo dinámico. Esto consiste en presentar una pierna en tensión y la otra en descanso, mientras los brazos alternan la tensión y el reposo de las piernas. De este modo se inclina levemente la cadera en el sentido y la línea de los hombros en el sentido contrario. En general, la escultura tenía una función conmemorativa y de homenaje.